¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Ventana Laboral, como todas las semanas, por la Noticia TV y también se está transmitiendo por el canal de Vez Cable 27.2. Salimos en todas las redes sociales en vivo, acá no se graba nada y siempre brindando contenido de índole laboral, tanto para el sector trabajador como para el sector empleador, ¿no? Acá seguimos siempre, lo hemos venido diciendo siempre, ya vamos a cumplir 5 años en el aire y siempre transmitiendo los lineamientos claros a nivel laboral que atañen a las dos partes, ¿no? Que están inmersas en la relación de trabajo, ¿no? Esto es muy importante porque por acá, por el espacio de Ventana Laboral, han transitado muchos dirigentes sindicales, representantes de gremios empresariales, de la SUNAFIL, también representantes de la SUNAFIL, exministros de Trabajo, y siempre hemos tratado de ser imparciales, ¿no? La verdad sin tapujos, los tiempos cambian, la verdad no, ¿no? Y el día de hoy tenemos un programa súper especial, como todas las semanas en Ventana Laboral. Vamos a hablar un poco también sobre la CTS, ¿no? Ya el día de ayer, el lunes 17, fue el último día donde los empleadores deberían haber ya depositado la CTS a sus trabajadores, ¿no? Debería que haber depositado. Caso contrario, se van a ser merecedores de una sanción, una multa, si es que están inmersos en un proceso inspectivo ante la SUNAFIL, ¿no? Ya van a comenzar los operativos, ¿no? Pero acá me detengo cuando hablamos de SUNAFIL, ¿no? Ha habido un problema muy grande en la SUNAFIL y esto no ha salido en los medios de comunicación, ¿no? SUNAFIL está paralizada, ¿no? Definitivamente no se pueden seguir los procedimientos inspectivos, ni aperturar, ni hacer diligencias virtuales, toda vez de que ha sido hackeado el sistema, ¿no? Operativo de la SUNAFIL, ¿no? Ya va a tener una semana que no funciona, ¿no? Entonces eso también es grave porque todas las denuncias, los procedimientos inspectivos, los expedientes sancionadores han quedado en nada. Esperemos que puedan recuperar la información, pero también hay que entender de que acá se perjudica tanto pues, ¿no? Los trabajadores como los empleadores también, porque hay muchos empleadores que han tratado pues de argumentar, de ejercitar su derecho de defensa frente a las sanciones de SUNAFIL, y los trabajadores que buscan justicia a través, ¿no? de denuncias laborales, ¿no? Entonces, acá en SUNAFIL está en un problema muy grande. Esperemos pues que puedan solucionar este tema de recuperar la información. No se sabe si es un hacker o es un virus que ha entrado al sistema operativo de toda la base de datos de la SUNAFIL, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Están una semana, están paralizados y esto no ha salido en los medios de comunicación, pero acá en Ventana Laboral tenemos que decirlo, ¿no? Porque siempre hablamos nosotros de los temas que atañen pues tanto al sector trabajador como al sector empleador. Entonces, hablando pues del tema CTS, ya tenía la obligación legal hasta el día de ayer, ¿no? Si no la ha depositado, va a tener más de un problema porque ahí se van a generar algunas situaciones que podrían ser contingentes a través de denuncias inspectivas, ¿no? Tengo entendido que las denuncias en la actualidad se están haciendo vía presencial, ¿no? O sea, manual, ¿no? Los procedimientos de denuncias están siendo recogidos porque el sistema operativo se ha caído, pues, SUNAFIL. Entonces, entendería de que todo estaba manual. Estamos retrocediendo, ¿no? Como la época, pues, de la carreta, ¿no? Que todo era manual. Los inspectores de trabajo se iban con sus actas a levantar información de manera presencial al centro de trabajo, y esto generaba también de que no haya una celeridad en los procesos inspectivos de denuncia. Por el contrario, todo se retrasaba. Hemos vuelto estos días por esta situación que acabo de comentar y esperemos que se pueda solucionar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, de la CTS, ¿no? ¿A quiénes les corresponde CTS? A todos los trabajadores pues, que tienen el régimen pues, legal laboral ordinario, ¿no? A los empleados domésticos me preguntaba si es que les correspondía. Claro, les corresponde también el depósito de CTS. Ese es un problema también grave, ¿eh? El tema de las trabajadoras del hogar, ¿no? Así nomás no se les contrata formalmente, ¿no? Pero hay una ley ya que las protege el año 2021, ¿no? Que el trabajador o la trabajadora del hogar tiene el derecho de percibir todos los beneficios sociales como si fuera un régimen general, ¿ah? Entonces ahí también hay que firmar un contrato de trabajo escrito, hay que depositarle CTS, gratificación, darle vacaciones, ¿no? Y todos los derechos inherentes, ¿no? A trabajador formal, ¿ya? Lastimosamente muchos empleadores o quienes contratan a trabajadores del hogar
con cama afuera, cama adentro, a veces no tienen no cumplen esa formalidad legal, ¿no? Y pueden tener problemas. Hemos visto muchas veces en el estudio también casos de empleadores que han sido denunciados, ¿no? Por trabajadores del hogar, ¿no? Y si no tienen la constancia de pago, vas a tener más de un problema porque no vas a poder acreditar los pagos que hiciste durante la vigencia del vínculo laboral. ¿A quién más le corresponde el CTS? También le corresponden a los trabajadores que están por encima de las 4 horas. Los part-time no, ¿ah? Los part-time no les corresponde CTS, ¿ah? Siempre y cuando cumplan esa labor a tiempo parcial. Tampoco los practicantes, pero los practicantes no son trabajadores, ¿no? A los que están con licencia sin goce de haber también no les corresponde la CTS, ¿ya? Eso que tenemos muy en claro. Y a los demás trabajadores también. A los trabajadores del régimen agrario tampoco le corresponde porque está ya, la CTS está incluida en la remuneración mensual, ¿no? Que percibe el trabajador, ¿no? Y los demás trabajadores, todos deben depositar el CTS, salvo que sea pues el régimen REMIPE, microempresa, que no le corresponde, pero los demás trabajadores tienen la obligación del empleador de abonar el CTS en el plazo debido y el trabajador ahora con esta norma pues la liberación total de la CTS, el trabajador puede ir, ¿no? Su CTS la depositaron el día lunes o el día viernes o antes también de la quincena, el empleador es responsable y ya puede ir a retirar el CTS, ¿no? Porque es de libre disponibilidad, ¿no? Hasta diciembre de 2026, ¿ya? Por si acaso, si se le han juntado CTS, traten de utilizar esto de una manera pues responsable también los trabajadores, ¿no? No utilicen otras cosas, ¿no? Porque después muchos están pensando, ¿no? Antes de fin de año voy a cobrar mi CTS, quincena en noviembre, mi quincena de diciembre, mi gratificación y la parte proporcional de la AFP, ¿no? Que les toca retirar también a los que han hecho sus trámites ya, que están allá encaminados, ¿no? Es el primer pago, o sea, van a estar con plata, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Claro, los que tienen pues fondos, ¿no? Los que no tienen fondos CTS no van a mirar nomás, ¿no? Y los que no tienen AFP también, porque ya muchos ya no cuentan con fondos disponibles, ¿no? Por estas normas que se dieron en pandemia, para retiro voluntario, para retiro de repente adelantado, ¿no? Que desnaturaliza también los efectos legales de las propias CTS, ¿no? Porque antes la CTS era el fondo de desempleo, ¿no? Perdías el empleo y ya tenías tu fondo ahí que podías retirarlo, pero ahora, ¿quién tiene CTS? Es bien difícil, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues son las normas pues, que se dan, ¿no? El Congreso las aprueba y debate y salen las normas muchas veces populistas, pero estamos obligados a cumplirlas, ¿no? Y esto es la CTS, ya esperemos pues de que no salgan las denuncias. UNAFIL está con este tema del sistema operativo cortado, bloqueado, está hackeado, no puede activar, pero por ahí alguna denuncia de índole de repente manual o que ingrese manualmente podría activarse en contra del empleador, ¿no? Y el día de hoy también tenemos el día de hoy dos invitados importantes en Ventana Laboral. Tenemos a Diana Bringas, con ella vamos a hablar, es representante de una ONG que se llama Victor Vision, es una ONG que ya tiene más de 10 años, ya haciendo operaciones en el norte del país, ayuda a los jóvenes, ¿no? Para colocarse, los jóvenes que están en secundaria, para que puedan acceder de repente a una carrera universitaria. Vamos a hablar con ella, todas las oportunidades que le dan a los niños, ¿no? Muy importante y saludable también, ¿no? Con ella vamos a estar en el segundo bloque de Ventana Laboral y también vamos a estar con el señor Pedro Valenzuela, ¿no? Pedro Valenzuela es gerente general, CEO de la empresa Pecasanet, ¿no? Que es una empresa especialista en telecomunicaciones corporativas que tiene muchos años en el mercado, es referente del mercado de telecomunicaciones, y con él vamos a hablar cómo se inició su empresa, qué aspira para el 2026, de repente algunas novedades, nuevos servicios, y con ello vamos a estar en los siguientes bloques de Ventana Laboral, ¿ya? Ahora sí nos vamos a un descanso para venir con nuestra primera invitada del día de hoy, Diana Bringas. Ya lo saben, todas las semanas, Ventana Laboral con Julio Palomino. Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina, aquí en Canal La Noticia TV 27.2 de Best Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso, entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta.
El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de dos hermanos huanuqueños aquí en la capital inglesa. Y llega nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 de Ves Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, Ves Cable. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de Ves Cable. ¿Qué tal? Seguimos con el segundo bloque de Ventana Laboral y el día de hoy nos acompaña Diana Bringas, ella es representante de la ONG Víctor Vision, que hace una labor excelente, una labor social en la ciudad de Piura. Y con ella vamos a hablar desde cuándo está Víctor Vision en nuestro país, cuáles son los orígenes y cómo viene ayudando a los niños en esta parte del Perú. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Gracias también a todos los que están conectados. Y un gusto para mí poder contarles un poco más también del trabajo que venimos haciendo en Víctor Vision. ¿Desde cuándo está creada Víctor Vision, Diana, y cómo ingresa a nuestro país como tal? Claro que sí. Nosotros en el 2009 vino una delegación de la Universidad de Villanova en Estados Unidos a hacer un voluntariado en Chulucanas, Piura, y a partir de la sensibilidad de encontrar una realidad ciertamente injusta y con oportunidades, se vuelven a Estados Unidos, fundan la ONG y desde ese año, del 2010, la ONG viene operando en las diferentes provincias de la región de Piura. ¿Y siempre en Piura, nada más? Sí, siempre he estado vinculado ahí también trabajando de la mano con la diócesis de Chulucanas. Ahí el Papa León ahora justamente estuvo ahí dirigiendo un poco esta orden religiosa en Chulucanas específicamente, y siempre han trabajado en esa región y específicamente en la región de Piura. Ah, interesante. Y dime, ¿y de qué forma ustedes ayudan a los niños piuranos, Diana? Porque yo entiendo que es la voz social digna de una ONG, y de qué forma y cómo trabajan allá de manera concertada, porque tengo entendido también que usted tiene oficinas en Lima, ¿no es cierto? Sí, acá a la parte administrativa la tenemos, sí, ciertamente acá en Lima, pero la operación, todo el despliegue de la intervención social se realiza en Piura. Y nosotros lo que hacemos es, nuestro propósito está centrado en poder promover y facilitar el acceso a educación superior de jóvenes vulnerables. La realidad es que únicamente el 6% de jóvenes en pobreza extrema acceden a educación superior. El 94% restante lamentablemente caen en informalidad o en otros caminos de repente no tan seguros, formales, que pueden perjudicar finalmente a la sociedad. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a los jóvenes de la secundaria para que ellos puedan tener esa oportunidad. Y dime, ¿y ese análisis, ese dato estadístico, cómo han arribado? ¿No? 6% solamente de esa población joven vulnerable
accede a unos estudios que podrían ser técnicos universitarios. ¿Cómo han llegado a esa conclusión, Diana? Sí, el Estado peruano realiza una encuesta nacional de hogares todos los años con el fin de categorizar, ¿no?, la situación económica, socioeconómica de las familias para ver cuáles de ellas califican a programas sociales. ¿Ya? Entonces, esa encuesta nacional de hogares es pública y lo que bota la data es que justamente solamente es ese porcentaje en jóvenes de pobreza y pobreza extrema. Ah, o sea, ustedes ayudan ya en base a esos datos que tienen y a esa información, ¿no?, estadística. Y dime, y en la parte de Piura, o sea, estamos hablando más o menos, ¿tienes un estimado de cuál es la población de jóvenes en toda la zona de Piura o no? En la región de Piura, ciertamente es una de las regiones que tiene menos movilidad ¿Ya? de jóvenes a otras regiones. Porque sí ahí tienen, las familias tienen posesión de tierras para el autoconsumo, entonces se mantienen en la región de Piura, pero por ejemplo, más del 70% de jóvenes piuranos trabajan en la informalidad. Ah, mira. Esa es una realidad. Y ahora, dime, y cuando tú dices no tienen movilidad, ¿es porque se quedan ahí, en la misma región? Exactamente, se quedan en la región, pero como te decía, la región de Piura tiene mucho empleo, pero mucho empleo informal. Entonces, los jóvenes encuentran que hay oportunidades, pero desconocen la importancia de tener un empleo formal que le garantizan derechos en su vida. Lo que pasa es que ahí hay un tema, pues, ¿no? Lo que pasa es que la informalidad laboral, pues, es un mal endémico en nuestro país, ¿no? Entonces entendería que si el joven sale, pues, después de estudiar sus estudios escolares, va a acceder a un puesto de empleo, acepta lo que le dan, pues, ¿no? Y entonces los ponen fuera de planilla, o sea, no le dan, pues, esa categoría de un trabajador dependiente, subordinado informal. Entonces se acostumbra el joven, ¿no? ¿Y de qué manera ayudar al joven de Piura viendo esos datos estadísticos y esa realidad que allá normalmente es muy común, Diana? Sí, un punto bien importante, Julio, es también trabajar formando redes de inspiración también a los jóvenes. Nosotros hemos tenido de repente la suerte de tener nuestras familias profesionales. Más del 90% de los jóvenes con los que trabajamos no tienen ningún familiar que ha accedido a educación superior. Ya de por sí tienen ahí un entorno que de repente no pueden proveerles orientación también vocacional, informada, valorar una ruta formativa que ciertamente puede postergar la generación de ingresos, Claro. pero es una garantía también, estadísticamente tienes 3 veces más probabilidades de romper ciclos de pobreza al acceder a un empleo formal, que no es que la educación superior te lo garantiza al 100%, pero estadísticamente te ayuda a mejorar las probabilidades de lograrlo. Entonces, nosotros en Victor Vision trabajamos de la mano con la UGEL, con la DRE, con los colegios públicos y con muchos actores locales, porque justamente lo que tú decías es importante. La educación y la formación no depende únicamente de lo que pasa en un aula. Tenemos que trabajar de manera articulada como sociedad para poder acortar esas brechas que hoy existen. Y en Victor Vision estamos justamente implementando una campaña, Julio, te comento, que busca sensibilizar sobre esta problemática, reconocer que existen brechas académicas, brechas informativas, brechas territoriales, que debemos trabajar como sociedad, porque al final que haya 94% de jóvenes que no acceden a ninguna opción formativa acabando el colegio, nos perjudica como sociedad. Hay una baja de la productividad, hay una opción de jóvenes también por, de repente, caminos ilegales, incluso para generación de empleo, y nosotros estamos trabajando en Victor Vision para poder ir cambiando esa realidad. Y dime, ¿y tú crees realmente que eso se pueda superar en un corto tiempo, mediano plazo? ¿Cómo han visto, cómo han analizado esa labor que hace Victor Vision en Piura generalmente? Sí, por ejemplo, si bien el promedio de jóvenes en pobreza extrema es de 6% de acceso superior, la realidad, por ejemplo, en Morropón, una de las provincias donde trabajamos, está alrededor del 25% de acceso a educación superior. Los jóvenes a los que acompañamos superan el 80% de acceso durante el primer año. El primer año de egresados, ¿por qué? Porque trabajamos 3 componentes importantes. El primero, cerrar la brecha académica. Nosotros trabajamos bajo una metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, que formamos a los docentes para que dominen esas metodologías y puedan enseñar a los jóvenes no solo a memorizar, sino a desarrollar competencias, el conocimiento aplicado a la realidad. Eso es lo que trabajamos. 1. 2, trabajamos también trabajando para que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida,
orientado, informado, que conozcan las opciones que hay de becas, la oferta formativa. Y tercero, trabajamos también para que los propios docentes y sus familias sean una red de apoyo para promover la trayectoria educativa. Muchas veces, Julio, son las propias familias quienes tratan de motivar a los jóvenes que inmediatamente salgan del colegio y comienzan a trabajar prácticamente en lo que sea, postergando de repente sueños y oportunidades de beneficio para las empresas también a nivel nacional, ¿no? Y dime, y viendo la realidad de la zona de Piura, Diana, ¿existen empresas que realmente contratan a jóvenes o se resisten a ello? Es muy interesante. Este año hemos implementado una mesa de promoción de la empleabilidad juvenil en Piura. Nos hemos reunido la municipalidad, nos hemos reunido con las empresas, nos hemos reunido con líderes de la academia, de instituciones allá súper relevantes en Piura, y hemos conversado justamente sobre ese reto. Evidentemente, para cualquier empresa tiene sus propios beneficios, ¿no? Desde el punto de análisis, del punto laboral, digamos, para una empresa, su propio reto, pero también reconocen la importancia de formar. Las empresas en Piura muchas veces nos dicen que tienen que traer talento de otras regiones, porque no encuentran el perfil de jóvenes en Piura. Y también lo que comentábamos, hay mucha deserción laboral. Eso también. El joven empieza, en Piura hay muchas agroexportadoras, hay mucho también de energía, ¿no? Pesca, y los jóvenes muchas veces se dejan llevar por el número de lo que reciben semanalmente, sin pensar en trayectorias formativas. Las empresas tienen planes formativos también para sus propios jóvenes y sus propios talentos para desarrollarse. Entonces, hay un tema, no solamente de desarrollo de competencias académicas, sino también de generar conciencia sobre la importancia y que hay empresas, sí formales, que quieran apostar por los jóvenes. Claro, porque hay empresas realmente que les conviene también, porque hay algunos beneficios tributarios, ¿no?, que se le dan a las empresas cuando contratan a jóvenes, ¿no? Pero ahora, ¿y cómo ves tú la realidad actual de Piura, ¿no? Porque ya salen, por ejemplo, se acaba el 2025. Usted me imagino que tiene una data de cuántos chicos van a salir de todos los colegios de Piura, ¿no? Y cuántos podrían acceder. Ahora, esos planes que tú dices, esas capacitaciones, esa mesa de diálogo que tú comentas que se han instaurado para fomentar el empleo de los jóvenes que salen del colegio, yo creo que es importante, pero realmente ¿la colocación va a ser real o no va a ser real, Diana? Ahí queremos apuntarlo. Sí, es súper importante lo que comentas, porque al finalmente, si los jóvenes estudian una carrera para colgar un cartón en la pared, no sirve de nada. No sirve. Esa es la realidad. Nosotros lo que queremos es que finalmente la educación sea un instrumento activo y concreto para poder romper ciclo de pobreza, y lo más sostenido siempre es el empleo formal. Eso está totalmente demostrado por cientos de estudios. Entonces nosotros lo que hacemos es llevamos a las propias empresas a preparar a los jóvenes trabajando en CETPROS, institutos y universidades. Las propias empresas hacen simulaciones de procesos de selección, las propias empresas dan charlas de empleabilidad, y también algo que hemos implementado este año es que las propias empresas trabajen la marca empleadora para que los jóvenes conozcan las oportunidades formativas, los derechos que van a acceder, y también puedan comenzar a entender que es importante que ellos conozcan sistemas tributarios, que ellos reconozcan también la autonomía de pasar de jóvenes escolares a jóvenes ya productivos y que también generan un beneficio a la sociedad. Dime, ¿y qué llamado puedes hacer tú acá? Porque el programa de Ventana Laboral se ve a nivel de Perú, nacional. ¿Qué llamado puedes hacer tú a los empresarios piuranos que están escuchándote, Diana? Muchísimas gracias por la oportunidad, Julio. Nosotros lo que queremos es, sabemos que todos tenemos un reto, sabemos que en la realidad del país evidentemente tenemos muchas problemáticas, pero hay que saber pensar en futuro y también saber que la responsabilidad de acortar las brechas nacionales no solamente depende de un gobierno de turno, del Estado. Todos tenemos un rol en esta sociedad para poder hacerla cada vez más justa, inclusiva e igualitaria. En este caso estamos apostando, y también invitamos a los empresarios que están en Piura y a nivel nacional en que puedan creer y apostar en que los jóvenes merecen oportunidades formativas más justas, que los jóvenes no terminen su trayectoria formativa en secundaria, sino que se puedan capacitar y puedan a su vez luego volverse más productivos, personas de bien, y que también puedan aportar al desarrollo regional de Piura, y por qué no pensar del país en general. Así que estamos ahí muy contentos con la oportunidad de seguir invitando a más empresas que conozcan y poder finalmente brindarle oportunidades a los jóvenes, porque ellos sí realmente tienen talento, y no es un tema de falta de talento, es un tema de falta de oportunidades. Qué interesante lo que dices, y yo creo que tomo la palabra, y también los empresarios piuranos y todos los empresarios a nivel nacional también, ¿no? Porque hay beneficios que recibe un empleador, un empresario cuando contrata jóvenes, ¿no? ¿Qué debemos esperar de Víctor Vision para el 2026, Diana? El próximo año estamos justamente trabajando en articular trabajar de la mano con las municipalidades.
Las municipalidades tienen dentro de su área de desarrollo, de su gerencia de desarrollo social, tienen una subgerencia de educación, y es importante, pensando en la sostenibilidad, que este propósito que promovemos no dependa de Victor Vision. Es una responsabilidad del gobierno local articular los esfuerzos que puedan pasar. Entonces, esta mesa que tuvimos el año pasado, estamos descentralizándola para trabajar a nivel provincial también, y que haya pequeños espacios de articulación entre empresa, entre institutos, universidades y también los propios colegios. No puede seguir cada quien trabajando por sus propias iniciativas. Tenemos que articular. Hay una ley y hay una política del Ministerio de Educación que busca la transitabilidad, que los jóvenes, lo que se les enseña en el colegio, realmente sea la base para poder acceder a la educación superior. Hoy estamos plagados de academias preuniversitarias porque es una forma evidente de darnos cuenta que la formación en el colegio no es lo suficiente para poder acceder a la educación superior. Así que es una responsabilidad, y el próximo año vamos a articular estas mesas de promoción del empleo juvenil a nivel provincial. Gracias, Diana, por tu presencia en Ventana Laboral. Ha sido muy claro de toda esta labor que hace Victor Vision, y te deseamos los mejores éxitos y que sigan con esa noble labor ayudando al joven piurano, ¿no?, que recién está saliendo, y que a veces los jóvenes, ¿no?, pues se quieren conquistar el mundo después de estudiar, ¿no?, pero hay que darles las facilidades, hay que ser formales en contratar. Yo creo que ahí el Perú también va a cambiar mucho, y también usted va a seguir con su labor tan noble, ¿no?, como hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Solo para terminar, los invitamos a todas las personas a poder visitarnos en victorvision.org y en las redes sociales para saber más. Hay muchas formas de poder apoyar a esta labor, y estamos encantadísimos de poder articular con quien también se quiera sumar a este propósito. Gracias, Diana. Muchísimas gracias, Julio. Nos vamos a un corte para venir con el señor Pedro Valenzuela. Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina, aquí en Canal La Noticia TV 27.2 de Best Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos huanuqueños aquí en la capital inglesa. Llega a nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 de Best Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2 Best Cable. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de Best Cable.
Nuestro invitado el día de hoy, el señor Pedro Valenzuela, él es gerente general de la empresa Pecasanet, ¿no? Que tiene ya más de 15 años en el mercado, brindando servicios de telecomunicaciones. Y vamos a ver cómo ha habido ese avance pues, de las telecomunicaciones, ¿no? Hablábamos con Pedro antes de entrar a la entrevista, el año 2000, cómo ha ido cambiando la fibra óptica y todo. Y él es un capo, dirige una empresa muy referente de nuestro país. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy feliz, contento de acá de poder visitarte y también agradecido por esa invitación. Muy Pero, ¿y cómo nace tu empresa, el nombre Pecasanet en el mercado peruano? ¿Cómo se inicia estos servicios de telecomunicaciones que brindas hasta el día de hoy? Mira, te cuento, es una historia pero muy curiosa e inclusive viene en la niñez, algo pequeño. Pecasan es el acrónimo, o digamos, los nombres son Pedro, Carlos y Sandra. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque cuando éramos niños, mamá, en lugar de decir Pedro, Carlos y Sandra, gritaba Pecasan, y eso hacía que, bueno, los vecinos escucharan, y ya la chapa o el apelativo de los otros niños era Pecasan, los niños Pecasan. ¿Tus hermanos? ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos, Pedro, Carlos y Sandra. Ya. Seguidamente yo recuerdo mucho que a mamá le prometí, ¿no? Cuando sean grandes, mamá, voy a tener un negocio, algo que se llame Pecasan. ¿Ya? Y en el transcurso, ese apelativo de Pecasan lo utilizaba inclusive para cuando yo comencé a estudiar, en el polo, cuando jugaba, ¿no? Me ponía Pecasan. Ya pasaron los años y tenía todavía la chispa del emprendimiento y en el 2007 formé Pecasanet, comenzando pues por el rubro de las comunicaciones, que es lo que había estudiado. No obstante, había que ponerle el nombre. Correcto. Entonces, jugamos Pecasan, pero le agregamos el net. ¿Por qué? Porque net tiene que ver con networking, con redes. Y quedó Pecasanet. Es una pequeña historia, ¿no? Y dime, ¿y con qué tipo de profesionales cuenta tu empresa en la actualidad? Nosotros contamos con especialistas netamente relacionados con el cableado, con las configuraciones de redes, las redes corporativas. Por un lado, cuando hablamos de telecomunicaciones, de hecho hablamos de Claro, Telefónica, Entel, y ellos son como si fuesen pues, el Enel o Luz del Sur en el entorno metropolitano, en el entorno grande. Pero dentro de la casa, dentro de la empresa, hay especialistas eléctricos. Y si lo llevamos a una analogía, nosotros en las redes también somos algo similar. Somos los especialistas, pero que están dentro del rubro corporativo, que permitimos pues armar esas redes, esa conectividad, que no solo es algo local, sino también te permite, por ejemplo, conectar esta sede donde nos encontramos ahora, ¿correcto, Magdalena? Con otra que está en San Isidro, con otra que está en otro distrito, inclusive en otro país. Ah, mira, interesante. ¿Sí? Y dime, ¿y cómo ha ido ese avance, Pedro, de las telecomunicaciones, ¿no? En la época 2000, pues cuando teníamos el teléfono, ¿no te acuerdas? Sí. Llamaba, ¿no? Todavía el sistema de internet no era tan efectivo como ahora, y ahora ya la fibra óptica. ¿Cómo ha ido ese avance? ¿Cómo se ha ido acomodando también el peruano, ¿no? En asumir esas nuevas tecnologías. Oye, te cuento una anécdota muy particular. Y mira, yo estuve en servicio militar en el año 98, ¿correcto? En el año 98, 99, y vamos a hablar a partir del 2000, en este caso. Me acuerdo mucho que en la Marina de Guerra yo era mensajero, tipo Jaimito el Cartero. Claro, tal cual. Agarraba la mochila y me iba con la bicicleta, y en los buques y en las dependencias comenzaba yo a repartir los mensajes, tal cual, el papelito escrito a máquina de escribir. Ese era el mundo de las comunicaciones en ese instante, en Perú, en el mundo. En el Perú, pero yo sé que en otros países ya ha estado evolucionando. No obstante, recuerdo bastante que llegó el primer correo electrónico a la Marina, Chasqui, el primer correo electrónico. Instalaron el sistema y bueno, el trabajo que yo tenía, o teníamos varios nosotros de esa edad, 18 o 20 años, dejó de existir y todos ya se comenzaron a instalar en la computadora y comenzar a dar eso. Seguidamente observé, fuimos de esa misma edad, en la cual veíamos pues las cabinas de internet. ¿Te acuerdas cuando habían las conexiones de 256K, de 512 kbps, lentas? Inclusive cuando uno levantaba el fono se cortaba la comunicación. Entonces, desde esa corta o poco ancho de banda en el año 2000, ¿no? Y de hecho teníamos una afluencia grande de cabinas de internet, lo que vino sucediendo es de que fue incrementando conforme fueron pasando los años, y recuerdo mucho que en el 2005 llegó Claro. Si hablamos de cobre con Telefónica, que era lo que predominaba, Claro llegó con la fibra. Y ya los anchos de banda pues iban a 1 mega, 2 megas, no solo en la casa, sino también comenzó esto a instalarse más o menos, mucho más en el rubro corporativo. Las empresas comenzaron a adquirir eso. Y a partir de ahí ya comenzamos a hablar del tema del Wi-Fi. Wi-Fi, ¿dónde lo veías, digamos, mucho más instalado? A partir del 2005, 2007 y ya sucesivamente. En esa evolución, como para más o menos hacer una proyección, ha ido evolucionando de 1 mega y ahora en casa
ya inclusive podemos contar con 1 giga, 1000 veces más. Y dime, y eso, hay muchos reclamos también que hacen a las operadoras, ¿no? Te dicen, te venden un producto, los megas, ¿no? La velocidad del internet, pero al final no es así, ¿no? O sea, ¿qué hacer sobre eso? Porque ha habido muchos cuestionamientos, muchos reclamos también respecto pues a esos servicios que te dicen las operadoras venderte y al final no cumplen, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Pedro? Uy, de eso ocurre cuando, mira, cuando alguien inicia e instala una planta, de hecho como proveedores, Optical Network, grandes empresas, estamos hablando del rubro del internet, instalan una base, pero esa base luego se va, digamos, saturando conforme los usuarios van accediendo, y es allí donde donde inicia el tema de la saturación, cuando hay muchos usuarios y la base, digamos, que era un ejemplo, para 100, comienza ya a dar servicios a 150 y 200. E inclusive cambiar eso implica pues cortar completamente el servicio o, digamos, una reinversión que a veces no es rentable, ¿no? Y dime, ¿y los servicios que tú brindas a través de tu empresa, cómo pueden ser adquiridos por el que está escuchando Ventana Laboral de repente, ¿no? ¿Qué servicios exclusivos de lo que vendes tú y que te ha dado un posicionamiento en el mercado peruano, Pedro? Nosotros tenemos, nuestro core de negocio tiene que ver con la configuración, con el tema de la programación de los equipos de redes. ¿Qué encuentras en una empresa corporativa a nivel de equipos de redes? Encuentras lo básico que son switches de acceso, son switches de comunicación para los puntos de red, access point, la mayoría está en el techo, y encuentras con firewalls que te permiten pues esa conectividad y seguridad perimetral, así como tal cual, en una oficina, en un ambiente puede haber un personal de seguridad en la entrada, el firewall es aquel que te evita de que puedas tener ataques informáticos desde internet hacia adentro e inclusive desde adentro en la misma LAN. Sí, entonces eso es lo que nos ha dado ese posicionamiento de configurar. Adicionalmente también damos servicios de cableado. Nosotros en especialidad es el tema de cableado de red, ¿no? Comenzamos a realizar cableados de red. A personas naturales y a personas jurídicas, también empresas, todo. ¿Cómo? A personas naturales y a personas jurídicas. Correcto. La mayoría es a personas jurídicas y también accedemos a personas naturales que requieren. Y ahí me has hecho recordar algo. Cuando hubo la pandemia, el esquema es de que la mayoría pues trabajaba en casa y no había abastecimiento de internet en casa. Así es. Y para nosotros, para Pecasanet, se levantó algo. La demanda, lo que yo no apuntaba era que ya se habían pasado la voz. Yo vi un servicio y comencé a ampliar el Wi-Fi en las casas a través de una red mesh. Mira, interesante. Hacíamos una instalación, por ejemplo, teníamos pues al señor que estaba en el primer piso, había acondicionado su pequeña oficina, pero él, como pagaba más en la oficina y ahora en casa, necesitaba Wi-Fi en todo el ambiente. Para los hijos, para los niños, para la esposa, y comenzamos a desplegar todos los Wi-Fi mesh en todo el edificio, inclusive a veces sin cableado, con repetidores, ¿no? Interesante. Y eso me encantó porque no apuntábamos a ese rubro y en la pandemia, me acuerdo 2020, 2021, bueno, cuando ya comenzaban, permitían salir, brindamos ese servicio. Muy interesante. Ahora ya no, de hecho ya todo ya es... Claro, distinto. Y dime una cosa, ¿y cómo operó también ese tema, tocó el tema de la pandemia, Pecasanet, cómo, o sea, dio ese valor agregado y después se ha ido manteniendo en el tiempo? ¿Cuál es el secreto para seguir manteniendo, seguir esa misma línea en la excelencia del servicio, Pedro? En la excelencia del servicio hay algo que siempre yo digo, o sea, como te ven, en el caso de los chicos, te tratan. O sea, personal con casco, con chaleco, con todas las medidas de seguridad. Con todas las medidas de seguridad. Es importante. Y algo muy importante, de hecho, es que cuando brindas un servicio, cuando brindamos el servicio, no simplemente es ir y dejarlo, sino que elaboramos y dejamos un legado que viene a ser un informe técnico con fotos. Esa parte es muy importante, porque es tal cual, esto evidencia, le sirve al cliente de dos maneras, y eso lo hemos validado, de dos maneras. Le sirve de esta, le sirve ante una auditoría. Pasan los años, el tiempo, le dice, oye, ¿has hecho este mantenimiento? ¿Has hecho tal cosa? Sí, acá hay un informe y lo muestra. También algo muy importante, que es para cuando hay un inconveniente, pasados los meses o los años, allí está la receta, cómo se configuró y es más fácil resolver el problema. Esa parte es muy importante. ¿Y qué novedades nos trae Pecasanet para el año 2026, Pedro? Para el año 2026 nosotros, de hecho, apuntamos a un tema de afianzar mucho más la confianza con nuestros clientes, ¿no? Reforzando el hecho de las especialidades, como por ejemplo en este caso de la nube, el cloud. Apuntamos a cloud. Nosotros tenemos una gama de clientes que nuestro core va basado en el networking, lo que te mencioné, las redes y comunicaciones, pero el cloud también, que ya no está en el on-premise, o sea, nosotros le decimos en los data centers aquí, sino digamos está en la nube, bueno, en la nube en otro data center, pero otros proveedores como AWS, GCP o Azure. Nosotros lo que apuntamos es a
brindar servicios con esos proveedores para nuestros clientes, para ahí afianzar y no ser, digamos, alguien que simplemente se queda en lo que siempre vino haciendo, sino que la tecnología es un reto constante en el cual hace que nosotros tengamos que aprender, y sobre todo esas nubes hacen que nosotros podamos afianzarnos con nuestros clientes para poder extender sus servicios. Y dime, punto diferenciador en los servicios que brinda Pecasanet con otras empresas que brindan servicios parecidos a la tuya. Lo que dije hace un momento, ¿no? El tema para mí es el informe y la presentación. Importante. Personal. Sí, eso lo refuerzo a cada momento. Y viene inclusive el servicio militar, claro, que tenías que estar todo así. Tal cual. Tal cual. Bien peinaditos. Reflexiones finales, Pedro. Reflexiones finales, yo, invito a todos, los que nos están viendo y sobre todo al público joven, ¿no? Si se animan a estudiar la especialidad de redes y comunicaciones, telecomunicaciones, tiene que ver mucho este aspecto con el hecho de pasión. Vas afianzando tu pasión y lo asocias con tu trabajo, y de verdad es una excelente combinación para que puedas tú llevar tu día a día y brindar un buen servicio, ¿no? Eso es lo que recomiendo. Teléfono de contacto, redes sociales para que te ubiquen. Teléfono de contacto 961-585-568. Mi página web es www.pecasanet.pe. Las 24 horas. Las 24 horas. Muy bien. Gracias, Pedro. Gracias por estar en Ventana Laboral, y estaremos convocándote ya en los próximos programas de repente de 2026 para ver cómo ha ido el avance de tu empresa. Excelente. Muchas gracias también, Julio. Gracias. Nos vamos a un corte para seguir con Ventana Laboral. Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina, aquí en Canal La Noticia TV 27.2 de Best Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos guanuqueños aquí en la capital inglesa. Llega a nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 de Best Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, Best Cable. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga,
y la Liga de España. Deportes en la Noticia TV, canal 27.2 de Vez Cable. ¿Cómo estamos el día de hoy? Les saluda Claudia Díaz y en esta conexión digital estamos con un tema que crea mucho impacto y es referente al impacto de conductas de abuso de poder en la salud mental. Refiriéndose a este punto es, ¿qué es un abuso de poder? Directamente cuando hay un cargo, una autoridad, pues es, digamos, la persona que se le ha designado ese cargo, ya sea de jefatura, de directorio, en el sector privado o también en el sector público, pues porque tiene una línea de liderazgo para poder tener un manejo estable, digamos, al conjunto de empleados que pueda llevar a cargo. Entonces, pero cuando se pasa esa línea de autoridad, se convierte en autoritario, ahí es en donde viene el desgaste directo de la empresa. Y es por eso que se tiene que evitar, digamos, este abuso de poder. Porque la parte autoritaria viene a ser ya el uso excesivo del poder, el uso excesivo del cargo de confianza que tiene para la ejecución y empieza a desviarse todo el punto de tener, digamos, un objetivo para dónde va. Para ello, el uso de autoridad también se crea un abuso cuando se utiliza para obtener beneficios personales. Por ejemplo, cuando utiliza al subordinado para hacer mandatos personales que no le compete nada al ámbito laboral, no va en lineamiento con el objetivo que tiene para cumplir sus funciones profesionales. Pues aquí hay una vulneración de la dignidad de la persona. Quiere decir que cuando utiliza, digamos, utiliza su ser como un medio y va en contra de sus derechos fundamentales que tiene toda persona. Claro, lo utiliza como un vehículo, como una herramienta, y ahí es en donde se calza un desgaste. Y cuando hay este tipo de desgaste, inclusive ya lo ven normal por el abuso de confianza en que puede hacer otras acciones y deja de accionar en sus funciones laborales. Pues aquí es en donde se normaliza el servilismo en espacios institucionales que no se debe permitir. ¿Y por qué hay esta parte de abuso? Porque también directamente parte del empleado existe un miedo, existe un temor de que pueda perder su trabajo en primer lugar y por eso que inclusive no denuncia porque tiene miedo a que puedan haber represalias contrarias hacia él mismo, hacia ella misma. Entonces, y ahí es en donde empieza, digamos, a crear un desgaste mental. Refiriéndonos de acuerdo al contexto del caso que hemos visto, es el que pueda tener un impacto en la salud mental del mismo trabajador. Crea una sensación de impotencia porque sabe que no tiene otra opción en ese momento. Pues también hay una disminución de la autoestima porque sabe que
de repente no tiene la capacidad de realizar sus funciones, el cual ha sido contratado y no va a llegar a su objetivo final de año, o el aumento de la ansiedad. Y todo ello es progresivo porque ya se normaliza dentro de sus funciones profesionales el que pueda hacer otras funciones que no ha sido designada dentro de su contrato o dentro de sus funciones que ha venido, digamos, a ejecutar. Y también puede generar un ambiente ya de desconfianza porque no hay, digamos, se desestabiliza, incluyendo, digamos, a todo su entorno que realmente no tiene la capacidad de poder cumplirlo. Otro punto que crea impacto dentro de la salud mental del mismo es el estrés moral. Se refiere a la tensión que se produce cuando una persona se ve obligada a actuar en contra de sus valores éticos o morales. En cualquier situación donde se le pide hacer algo que se considera, digamos, incorrecto. Entonces hay un desgaste emocional, hay una fatiga, y cómo el empleador puede evitar todo ello, porque obviamente es conveniente el que pueda dirigirse hacia el cumplimiento de lo que está contratado o de lo que tiene la capacidad de poder realizar, porque dentro de ello pues hay un sentimiento de inutilidad y todo esto lleva directamente a la salud mental. Cuando empieza todo este trastorno, la persona misma, el empleado, no se da cuenta de estos puntos, pero ya siente un malestar basándose en la dignidad propia. Y ahí es en donde este impacto no solamente recurre en la persona, sino también en el equipo, en los resultados, en las exigencias y también en la organización misma. Pues baja la confianza en los líderes y en la institución, el ambiente se vuelve hostil y ya no es el mismo, porque realmente hay una mezcla o una confusión de funciones que debe de evitarse. Y ahí es en donde este incremento es en donde se pierden y vienen las renuncias, todo por evitar, digamos, más malestares de lo que ha venido recibiendo por no tener la claridad de las funciones que se le había designado, ¿no? Y es por eso que la salud mental es esencial y que se pueda tener como objetivo ir para un desarrollo profesional. Para ese es el objetivo, que el desgaste sea para un proceso de aprendizaje y no para un proceso de mandatos personales que se pueden adjudicar cuando realmente no viene en el tema, no viene, digamos, al caso de que esta persona ha sido designada y contratada. Para la salud mental, para tener un equilibrio, pues es importante el que pueda decirse las cosas que está sintiendo. ¿Para qué estar, digamos, interviniendo con estos puntos negativos, más que nada hacia la persona, hacia los derechos fundamentales que toda persona debe tener, porque es un derecho el que pueda realizar dignamente sus funciones bajo una línea de ética, de cumplimiento, bajo la línea moral, el cual ha sido destinado para que pueda cumplir los mismos. Y ahí es en donde, ahí es llegar, digamos, a levantar la mano, en decir, de poner un stop a estos puntos, porque al final de cuentas, la única persona perjudicada es uno mismo. Y si realmente no queremos afrontarlo, pues buscar a la persona encargada, porque a veces no hay una, digamos, no hay un cuerpo de recursos humanos, pero sí es el poder llegar y decir el malestar que está presenciando, porque también crea un desgaste y no llega a cumplir su objetivo profesional, y mucho menos el desarrollo, no solamente la labor personal que pueda tener en su labor dentro del trabajo, sino también en lo personal. Y ahí es en donde se debe de evitar para seguir en un gran crecimiento.
Muchas gracias. El corte fue más en seco y Julio se durmió.